Tenemos a una especialista, a una infectóloga. Así es. En A la línea. doctora La podemos Sandra saludar, ¿no? Ferrari. Doctora Sandra Ferrari, infectóloga, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Doctora, queríamos conocer de parte de un especialista cómo es la situación actual, para que la gente sepa a qué atenerse y qué esperar y qué hacer, ¿no? Cuéntenos, por favor. Bueno, en la situación del día de hoy es que hemos vuelto a fase 1, que tenemos que estar lo más posible en casa. Esto es en función de los casos que han aparecido recientemente, fundamentalmente en la ciudad de Caucete, y entonces la recomendación a la población es el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso del barbijo si tengo que salir. Si no, estos días, salvo que sea una urgencia o que tenga que ser hacer compras en el súper para comprar comida, tenemos que tratar de estar en casa todo el tiempo, ¿no es cierto? Mantenernos aislados. Uh-huh. ¿Y qué riesgos tenemos? Porque lo que se ha dicho oficialmente, al menos, es que hay circulación viral, pero por zonas, localizado. Esto Exacto, por conglomerados. Entonces, claro, esto puede variar. La idea que por ahora es que hemos tenido casos en ciertas zonas y los que han salido de Caucete tendrían relación con Caucete. Es decir, puedo detectar algún caso en Santa Lucía, puedo detectar algún caso en Rivadavia, pero aún, no, digo Rivadavia, por ejemplo, no es que haya, ¿no? He dicho Santa Lucía o en algún otro departamento, pero sigo teniendo el nexo de haber tenido relación con personas de Caucete. Entonces, al tener ese nexo, yo todavía no considero que en Santa Lucía hay, por ahora, porque tengo el nexo, es decir, la relación con alguna interacción con personas de Caucete, que son las positivas, algunas, en este momento. Entonces, por eso uno dice en conglomerados, es decir, en grupos de gente, que pueden ser más o menos pequeños, pero yo todavía puedo detectar un nexo. El nexo quiere decir que tengo contacto con una fuente positiva. Entonces, bueno, esa es nuestra situación actual, que puede cambiar en las próximas horas. Es decir, no es que la epidemiología es muy variable, muy dinámica. Toda esta investigación epidemiológica que la está llevando Salud Pública demora su tiempo, lamentablemente, porque uno es demoroso en estar tomando datos de una persona a la otra y tratando de ver la línea de tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es en lo que se está haciendo, no es cierto? Así que, bueno, esa es nuestra situación por ahora. No podemos decir de que ha salido totalmente, pero esto puede cambiar en los próximos días u horas, ¿no es cierto? La epidemiología es sumamente dinámica. Le voy a hacer una pregunta que al gobierno le molesta que se la hagan, pero que es muy técnica y usted como profesional a lo mejor lo puede responder. En San Juan, ¿tenemos que cambiar la definición de caso sospechoso? Bueno, esa es una pregunta interesante. Bueno, nosotros pensamos que tal vez podemos ampliar el testeo. Se ha hecho una sugerencia, pero todo esto es un equipo de gente que está, digamos, aconsejando, acompañando al ministerio. Yo no le puedo dar una sugerencia que tiene sus pros y tiene sus contras, es decir, pero bueno, se está analizando un probable cambio en la definición, lo están considerando, sí. Bien, entonces, ¿quiénes tienen que quedarse en casa? Todo aquel que pueda, es decir, más allá de los extremos de la vida, que uno dice menores de 18 años o mayores de 60 años, todo aquel que pueda quedarse en casa porque no tenga que salir para nada, de eso va a estar todo cerrado, así que no va a tener que salir, salvo para cuestiones esenciales como es comprar elementos de subsistencia o sacar plata de un cajero. Pero tenemos que tratar de tomar conciencia que mientras menos circulemos, esta frase ya está muy dicha, pero nosotros llevamos el virus, mientras menos circulemos, menos circulará el virus. Ese es, digamos, el objetivo o el pensamiento del aislamiento. Entonces tenemos que ser muy conscientes que si tenemos que salir, no hay que hacerlo con miedo, sino con las medidas que hemos cansado de repetir. El cansado de repetir es el aislamiento social, el lavado de manos y el uso del barbijo. Bien.
Doctora, cuando volvemos a la casa, la persona que ha salido, ¿qué recomendaciones se hacen? Y, por ejemplo, si ha ido al supermercado y ha adquirido productos, ¿es conveniente limpiarlos? ¿Podemos recordarlos, por favor, qué medidas tomar en cuanto a la vestimenta Sí, claro. al volver a la casa y a los elementos que ingresamos? Bueno, sí, claro. Eso es una pregunta interesante porque por ahí hemos olvidado, hemos bajado un poco la guardia con esta idea de tratar de rociar los elementos con alguna solución alcohólica o amonio cuaternario, que son elementos de limpieza comunes que tenemos en casa. Podemos rociar las bolsas, dejar actuar unos minutos y luego ir sacando los elementos y limpiándolos con esta solución, ¿no es cierto? Bien. Con respecto al calzado, en una época al principio se pedía o la limpieza de la superficie o cambiarse el calzado. La verdad que no está muy aclarado o determinado o comprobado que el calzado sea una fuente importante de infección. Es decir, esto se dijo al principio, luego sobre todo en aquellos lugares u hogares donde hayan niños que estén gateando, que estén en el piso, es que la fuerte recomendación es decir, bueno, cambiado de calzado. Pero la verdad que con respecto al calzado no es una conducta o una recomendación fuerte. Pero de todas formas, si uno quiere hacerlo, puede cambiar su calzado antes de entrar a casa o bien usar algún tipo de solución para la limpieza de la parte de abajo del calzado, ¿no? Pero lo más importante no es el calzado, son las manos. Entonces, cuando yo llego a mi casa, me tengo que lavar las manos, tengo que también rociar con alguna solución alcohólica o amonio cuaternario la llave o los elementos con los que vengo de afuera. Lo mismo cuando esté en casa tengo que limpiar los picaportes y digamos las superficies de ingreso a la casa. Eso por ahí es mucho más importante que la desinfección del calzado. Realmente, salvo que hubiera un niño gateando en casa, no habría mucha evidencia, por lo menos, de que fuera una fuente de infección. Claro. Doctora, teniendo en cuenta que San Juan estuvo libre de circulación comunitaria hasta ahora, ¿usted podría decir que estamos más en peligro hoy que el 20 de marzo? Y bueno, sí, hoy por supuesto, porque tenemos casos detectados y son muchos. Pero bueno, creo que con las medidas de bloqueo que se están haciendo por parte de Salud Pública, todo esto está intentando frenar el brote. Bien. Entonces, por supuesto que sí, más que lo que pasa es que en marzo no sabíamos cuántos teníamos, por así decirlo, circulando. Y después con el pasar de los meses nos dimos cuenta que no había. Porque si no pasa lo que pasa ahora, aparece uno y empiezan a aparecer varios. Es decir, en esa sospecha que uno decía, debe haber alguno. Bueno, estábamos esperando que si hubiera alguno, iba a haber un aumento en la demanda de la consulta respiratoria, que es lo que estamos viendo estos días, ¿no? Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos observando ahora no está pasando ahora, ha pasado hace 7 o 10 días atrás. Claro. Entonces, por eso esta medida del aislamiento, porque lo que uno quiere frenar es lo de ahora y ver qué pasa de acá hasta 14 días, ¿no es cierto? Que es donde vamos a ver por ahí un aumento en el número de casos, entonces por ahí con el aislamiento, usted lo que quiere hacer es que el virus no circule y nos quedemos en casa. Exacto. Porque hay que recordar que evidentemente hay muchos pacientes con pocos síntomas o asintomáticos. Tenemos que recordar que esta patología, el 80% pasa con una clínica muy banal o directamente sin síntomas. De hecho, nos damos cuenta en estos testeos que se han llevado a cabo en Caucete que muchos de los positivos no lo sabían ni tenían ningún síntoma. Claro. Entonces, por eso ese es el objetivo que tenemos que entender y el por qué el aislamiento. Si quedamos en casa, si hay alguno positivo que no lo sepa y que esté en otra zona que no sea Caucete, si yo me quedo los 14 días adentro, no lo voy a sacar y el virus va a terminar en mi cuerpo, está claro, y no me enteré porque no tuve síntomas, ¿está? Ese es el objetivo y el entendimiento del tratar de circular lo menos posible y si lo hago con extremar todas las medidas de precaución. Esta vuelta a la fase 1 es porque la gente todavía no termina de entender la peligrosidad del virus y sigue creyendo que no existe pandemia o que el virus no está. Bueno, en realidad, o sea, nosotros estábamos esperando que esto pasara. San Juan no podía ser una isla, ¿está bien? De hecho, puede ser que se hayan relajado un poco las normas y esto también lo haya permitido.
Pero bueno, yo creo que no hay que mirar para atrás, sí hay que ser conscientes y volver a reforzar lo que hemos aprendido en estos 5 meses. Nosotros tenemos que decir qué suerte que hemos tenido 5 meses para ordenarnos, tanto en la salud como en la población. Entonces, bueno, esto podía pasar y teníamos que estar preparados para volver para atrás. Entonces ahora tenemos que ser conscientes y tratar digamos, no sé si de resolverlo, porque no sé si se podrá totalmente, pero por lo menos contenerlo. Ese es el objetivo. Claro. Que no haya una diseminación, porque si usted sigue con las reuniones sociales, obviamente que esto iba a seguir. ¿Está bien? Entonces, si usted no frena el contacto de las personas, es un intento de contenerlo. Bien. ¿Está bien lo que se está haciendo? Claro, pero anoche ya hubo 13 detenidos esta madrugada por fiestas, ¿no? Claro. Y sí, o sea, es la conducta, ¿no? Es nuestra conducta, las reuniones clandestinas, las fiestas. Es lo que tenemos que insistirle a la población que entienda, porque el joven por ahí, al principio, en esta pandemia, se dijo que el joven no pasaba nada. Y hemos visto muchas personas jóvenes que no les ha ido bien. Entonces, no lo tomemos como que a mí no me va a pasar, porque esa es otra idea Claro. por ahí que tiene el ser humano, de que a mí no me va a tocar, a mí no me va a pasar, si me pasa, no me va a pasar nada grave. Entonces, porque no es así. O sea, hemos visto ya casos de niños con problemas, de gente joven, fallecida, de haberla pasado realmente muy complicado. Entonces, tenemos que ser conscientes y tenemos que colaborar con la comunidad. Claro. ¿Está bien? Tenemos que tratar de frenar. Si esto es una conducta en colectivo, y bueno, es probable que tengamos éxito, ¿no? Tenemos que alentar a ponerle toda la energía a esto, de que podamos cortar la circulación del virus. Claro. Doctora, yo tengo 2 preguntas, pero le pido brevedad en la respuesta. La primera, me queda claro que lo que vivimos hoy es una consecuencia de lo que pasó hace una semana. Hace una semana se contagiaron y hoy los tenemos, por lo que tengo entendido, hay un señor que está en estado muy crítico, se puede esperar cualquier cosa de él, y hay otros pacientes que están internados con respirador. ¿Qué debería pasar o qué tengo que mirar? ¿Cuál es el dato que tengo que ver para pensar que de aquí a 14 días estamos mejor o no, y si se puede llegar a levantar la cuarentena o a extender? No, tenemos que ver el número de contagios. Por supuesto que en estos días no va a ser bajo, ¿no es cierto? Porque, insisto, estamos viendo lo que ha pasado en un momento que no había ningún tipo que habían pocas restricciones. Bien. Entonces todavía nos quedan unos días de ver un aumento en el número de casos, pero después tenemos que ir viendo qué pasa la segunda semana, por ejemplo. Bien. Bueno, ir viendo en otros sectores y tratar de contenerlo, porque es de esperar que aparezcan en otros departamentos, y bueno, se tendrá que tomar la misma conducta que en Caucete, Perfecto. de ir bloqueando las áreas. Pero bueno, tenemos que esperar estos 15 días y ver. Es de esperar que en estos días haya un aumento en el número de casos. Es así, porque estamos viendo lo que pasó. Bien, y después así bajará. que, bueno. Bien, la última consulta, quizá a nivel personal casi. El que se enferma de COVID-19, ¿tiene que decir su nombre, dejar que le publiquen su nombre, su foto, lo que fuere, para ayudar a quienes posiblemente hayan estado en contacto con él, o no lo tiene que hacer? No, no lo tiene que hacer. Mire, esto es una patología médica como todas, en el cual hay un secreto médico y un secreto profesional que uno no tiene por parte del médico que estar diciendo nada de un paciente. Si el paciente quiere decirlo, bárbaro, ¿está bien? O sea, si el paciente lo quiere decir, no hay problema. Pero si no, desde el punto de vista médico, usted no puede revelar un diagnóstico, Perfecto. sea el que sea, porque está mal, hay un juramento hipocrático que uno tiene que callarse, o sea, Bien. es un secreto hacia el médico, que el médico tiene con su paciente. Si el paciente decide publicarlo, perfecto, es su decisión, él es libre. Entonces, acá digamos, lo que ha pasado con este virus, ¿no? Se ha estigmatizado tanto a las personas que lo han padecido, Sí. que tampoco es bueno eso. Porque se les echa la culpa como que son los responsables. Sí. Y está la famosa frase, nadie se infecta porque quiere. Claro. Entonces, ahí está la función de epidemiología para tratar de detectar los contactos de esa persona que no tiene por qué ser revelada.
Si esa persona decide hacerlo, es libre. Pero nosotros tenemos que mantener la confidencialidad y es el equipo de salud quien tiene que seguir los contactos de esa persona para que podamos hacer toda la cadena. No creo que sea sano lo que está pasando en la población, de marcar, de humillar, de estigmatizar personas positivas. Al contrario, son personas enfermas. Y hay que apoyarlas, hay que tratarlas, hay que acompañarlas. Estamos en una epidemia muy particular. Acá hay soledad, ¿no es cierto? El paciente en el internado está solo. El médico que lo asiste también, o sea, estará en equipo, pero también tiene cierto aislamiento. Entonces, el paciente en la casa o en el hotel, la idea es la soledad. Eso nos está afectando a todos. Muy bien. Entonces, uno tiene que ser humano, tiene que ser, tener, digamos, empatía con el otro y no estar humillando, publicando en las redes, tomando conductas en algunas casas como al principio que hasta apedrearon casas. Creo que todo eso, por favor, el mensaje es basta, estamos todos en esto, a todos nos puede pasar. Y bueno, la idea es que salgamos como sociedad. La otra frase hecha, nadie sale solo. Entonces acá nos tenemos que apoyar al equipo de salud, a la persona enferma, a la familia, al equipo de epidemiología del gobierno que está tratando de hacer, ¿no es cierto?, los bloqueos y todo lo mejor que podrá. Entonces creo que todos tenemos que colaborar, cada uno en su lugar. Muy bien. Doctora Sandra Ferrari, muchísimas gracias por tantas aclaraciones. Bueno, muy bien. Que tengan buenos días. Gracias. Muchas gracias. Adiós.